Bueno, muchas gracias, Martín, por esta invitación. Hermoso estar acá. Hacía un tiempito que no venía a Tandil, he venido a algunos congresos del área de farmacología experimental. Eh, yo trabajo en la cátedra de farmacognosia. Empecé con farmacobotánica en la carrera de farmacias, soy farmacéutico. Y bueno, siempre me gustaron las plantas medicinales y siempre los proyectos estaban orientados un poco a lo que son plantas medicinales nativas. Pero a partir del año 2016 empezó a aparecer el cannabis en el tapete, un poco por esto de la autodeterminación de las personas para lo que es el uso adulto y responsable del cannabis, y empezó un poco con esta excusa de lo medicinal. La verdad que si hablamos de medicinal, eh, por supuesto que acá tengo cosas como para que vayan viendo algunos elementos. Estos son productos farmacéuticos que fueron pensados para lo que es el tratamiento de la sintomatología vinculada a epilepsia refractaria. Charlotte lo importaba el Ministerio de Salud de la Nación, después dan la vueltita, no se lo tomen por las dudas, no están vencidos, pero por las dudas. Son preparados con mucho CBD aislado, y es así como empieza un poco la patologización para justificar el uso de cannabis. La realidad es así. La sociedad se movilizó un poco a través de las personas autocultivadoras que en su empoderamiento utilizaban el cannabis. También tengo otro, este va a salir próximo, se va a distribuir en La Rioja, ahí estamos dando una diplomatura, el Federal, es medio una competencia un poco a la de otras provincias, pero también es un producto aislado de CBD que va a tener registro provincial, como empezó Jujuy en su momento. Y después tenemos otras cositas un poco más divertidas o un poco no tan buenas, que tienen que ver con aceites artesanales, que no sabes lo que tienen muchas veces, ¿sí? No son productos eh, categorizados como especialidad medicinal, pero te aparece, por ejemplo, Natural Can, que cuando lo analizás realmente por cromatografía no tiene mucho. Aparece este Tía Maluca. No se rían porque es la verdad, yo no les estoy mintiendo. Cualquier cosa le echan la culpa. Otro que es Sativa Cannabis, un nombre científico nuevo, ¿sí? Con bálsamo de copaiba para que te intoxiques si lo tomas por vía oral, porque está preparado para masajes. Y este en un goterito que compras por 20 pesos en cualquier lugar que vendan envases. En definitiva, aparece el Combupidiol, el primero registrado en Argentina, costaba 60 y pico mil pesos, apareció el laboratorio de LEA, caja celeste y blanca, no le hacemos publicidad, pero el precio es 12.000, rompió el mercado, obviamente. Bueno, estas son situaciones cuando tratamos de averiguar o ver qué es lo que está pasando con el cannabis. Ungüento de marihuana, lo huelen y tiene olor a alcanfor, truchísimo. Esto te lo venden mucho en el norte, pero en el norte tenemos plantas medicinales muy lindas, nativas, así que realmente eso no tiene mucho efecto. Pero un poco, la presentación la podemos compartir. Pero un poco tener en cuenta, acá tenemos otro, JB aceite de CBD, 100% natural. ¿Y cómo sería 98% natural? Yo la verdad que no lo sé, por ahí alguien lo sabe, pero estas cuestiones muy divertidas de las etiquetas son cosas que nos pasan. Y tenemos otro aceite de coco CBD 300 miligramos. Tiene una etiqueta y dice verde. No sé qué será el cannabis verde, la hoja. Bueno, esta es la realidad argentina y la realidad en general de la región en Latinoamérica, en definitiva. Y un poco de esto, yo quería ver esto que por ahí hablamos, ¿qué interpretan cuando yo les dibujo esto? A ver. Cuando aparece esto en una remera, una rasta, un cabito, un pecíolo, chala, bien, bueno. Es un lenguaje universal. Por ahí si les digo cannabis sativa, índica, variedad sativa, índica, etcétera, ruderalis, no se acuerdan, pero bueno, hablamos de cannabis sativa, una especie medicinal, ancestral. Ya aparecen registros en la cultura sumeria, tablillas de arcilla. Bueno, hay mucha historia. Entonces, cuando estamos hablando de esto un poco del cannabis, tenemos que tener en cuenta estos aspectos. No pasa, ¿no? No sé si está pasando. Ahí está. Bueno, ¿qué es el cannabis? Fíjense esto. Siempre representamos al cannabis con una hoja, una chala, como le decimos vulgarmente. Ahora, ¿conocen sinónimos de cannabis en la jerga? ¿Cómo le dirían? Porro. ¿Algo más? Faso, marihuana, mota, ¿sí? Maconia. ¿Algo más? Charuto, ya lo dijeron, como Feynman. ¿Sí? ¿Qué otro más? A ver. ¿Qué?
Mary Jane, muy bien. Bien, tenemos un montón de formas de denominar al pobre cannabis, y en realidad todo esto tiene que ver, lo del cannabis, llamarlo marihuana, porque las Marías, las mexicanas, eran las que curaban muchas veces, de ahí viene marihuana. Algunos lo consideran términos despectivos, pero tiene un poco de historia, de contexto, y la canción original, que dice la cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene marihuana para fumar. Esa es la frase original. Después se hizo un poco más infantil la canción, pero tiene esos orígenes, y es importante conocer los orígenes del cannabis y del prohibicionismo en torno al cannabis. No les voy a venir a hablar de farmacología, de fitoquímica, porque la idea es hablar un poco de lo social, de la extensión, del prohibicionismo. ¿Por qué hoy en día estamos donde estamos? ¿Por qué me tengo que inscribir en un registro del Ministerio de Salud llamado ReproCan para cultivar cannabis? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que patologizar con lumbalgia, con insomnio, con bruxismo? Hay crisis de bruxismo. Hoy en día los odontólogos y odontólogas prescriben para el bruxismo. Es gente que cultivó históricamente y que, en definitiva, se patologiza, simula una patología. No digo que sea siempre, ojo, pero quiero decir que muchas veces, para no caer encarceladas, las personas también indican un diagnóstico, alguna molestia. Todos tenemos problemas, obviamente, y esto hace que la cantidad de personas supere las 100.000 inscritas en un registro, que hay un boom de fibromialgia, hay un boom de dolor crónico, siempre estuvo, pero porque justo amerita el cannabis. Entonces tiene que ver con esta cuestión de pérdida de derechos, con directrices normativas que vienen desde otras esferas. Esa es la realidad, no les puedo mentir. Siempre hay uno o dos malos en la película, ya sabrán de qué estoy hablando, ¿no? Pero un poco estas cuestiones. Pero en definitiva, más allá de la hoja tan bonita del cannabis, la parte activa, la droga vegetal, que es la parte usada de la planta medicinal, fines terapéuticos, son las inflorescencias femeninas de cannabis sativa. Hasta ahí estamos. Fíjense qué inteligente que es la naturaleza, que los ejemplares femeninos son los que sirven, ¿sí? Y fíjense qué inteligente la naturaleza, que el macho no pega, el macho de cannabis no pega. Entonces, hay una realidad en torno al cannabis. Pero bueno, esta es la definición de la farmacopea. Quienes no saben qué es la farmacopea, les cuento que es un tratado para el ejercicio de la farmacia y la medicina, donde se prescriben drogas y medicamentos, ¿sí? Y estuvimos trabajando hasta el año pasado en la redacción de una monografía en la Subcomisión de Medicamentos Herbarios de Farmacopea Argentina, que depende del Ministerio de Salud, para hacer el control de calidad de cannabis y los derivados. Algo de prohibicionismo, hablemos. Esto es gracias a uno de los compañeros de la Cátedra Libre de Cannabis que coordinamos en Bahía Blanca, una cátedra libre, la primera en Latinoamérica. Tuvimos esa suerte de que en una época compleja para el cannabis, la Universidad Nacional del Sur, a través del Departamento de Ciencias de la Salud, nos abrió las puertas para dictar una materia vinculada al cannabis. Buscamos referentes, buscamos amigos, amigas, compañeros, y en definitiva logramos dictar una cátedra abierta a la gente. Muchas veces quienes hacemos investigación y docencia nos encerramos en el laboratorio a publicar papers, lo digo personalmente, que no los lee mucha gente, ¿sí? No nos vinculamos con la necesidad de la sociedad, cuando es la sociedad la que me paga el sueldo, nos paga el sueldo. Entonces, tener esa conciencia de clase, que somos clase obrera, que somos gente que tenemos que abrir las puertas de la universidad para que venga el que no manda al hijo a la universidad, es importante. Y el cannabis cumplimenta con eso, porque está en todas las charlas de un domingo. Cuando hablas con alguien, decís cannabis, o alguien utiliza cannabis, alguien cultiva, o alguien lo usó. Es una necesidad, y además es una práctica cultural el uso de cannabis. Y bueno, muchas veces algunos países vulneran las prácticas culturales y son formas de dominio y de control de población. No es una teoría conspiranoica, es la verdad. Imaginemos hoy en día el equivalente que a un colla le prohibamos que más que coca. Es una práctica cultural. El cannabis históricamente forma parte de una práctica cultural que además tiene un arraigo terapéutico un poco más difundido recientemente, pero son prácticas culturales. No nos olvidemos, a ver, no es igual, pero una planta medicinal y, si se quiere, alimenticia en parte o recreativa, la yerba mate. Imagínense si vos estás en un vuelo yendo a Europa o a Estados Unidos y te meten preso por tener un paquete de yerba. Sí, me dirás que no es psicoactiva la yerba, pero está muy mal vista esa práctica. Tomar de una misma bombilla también. Son prácticas culturales. No estoy hablando de, e incluso el fumado de opio, que podés estar de acuerdo o no,
Pero las prácticas culturales, cuando vos vulnerás esa práctica cultural de una población, la estás dominando, la estás sometiendo, y lo puedes usar como una estrategia para impedir que la gente migre a un determinado país. Creo que saben de qué estoy hablando, ¿no? Y esas son cuestiones de control migratorio. Y esto empieza en los años 20 y pico, 30, y un poco esto tiene que ver con, aparece esta figura, Harry Anslinger, que era el comisionado del Federal Bureau of Narcotics, es decir, un servicio de área de narcóticos, un Cedronar más picante, podríamos decirlo. ¿Sí? Esta persona, ¿sí?, es quien instaura, cuando se hace cargo de esta dependencia, de esta comisión, fundamentalmente habla, fíjense lo que es esta frase, hay 100.000 fumadores de marihuana y la mayoría son negros, hispanos, filipinos y artistas. Su música satánica, el jazz, el swing, es el resultado del consumo de marihuana. Y esta marihuana hace que las mujeres blancas, ¿sí?, busquen relaciones sexuales con negros, artistas y otra gente. Esto pasaba con esta persona. No sé si lo sabían, pero es muy revelador. Ya sabés para dónde viene la mano, ¿no? Entonces, esto es real. Y les voy a dar un par de frases nefastas, real, traducidas al español, de nuestro querido Anslinger. Bueno, los porros hacen que los negratas, es una forma despectiva de hablar de las personas afrodescendientes o africanas, se creen que son como el hombre blanco. Fumate un porro y es probable que mates a tu hermano. La marihuana es una droga adictiva que causa locura, criminalidad y muerte a quien la consume. La principal razón para prohibir la marihuana es su efecto sobre las razas degeneradas. O sea, los latinos, mexicanos, mexicanas, negros, negras, eran personas satánicas que nada tenían que hacer en Estados Unidos. Nadie sabe cuando se pone un cigarrillo de marihuana en los labios si se va a convertir en un alegre juerguista, en un paraíso musical, un loco insensato, un filósofo tranquilo o un asesino. Si el odioso monstruo de Frankenstein se encontrara cara a cara con la marihuana, se moriría de miedo. La marihuana conduce al lavado de cerebro pacifista y comunista. Caen todos, ¿eh? El hipismo, obviamente, que fue quien reflota el cannabis, es peligrosa para la mente y el cuerpo, para el de carácter delictivo, porque libera todas sus inhibiciones. A veces genera felicidad, tengan cuidado, ¿eh? Hay que manejarla la felicidad. El consumo de cannabis da lugar a la adicción con graves consecuencias, abandono del trabajo, propensión a la delincuencia y el robo, desaparición del poder reproductivo. No creo que exista tal cosa como no poder curar a un adicto. Los adictos a la marihuana deben ir a una granja federal de narcóticos. ¿Esto qué contexto tiene en la actualidad? La ley de salud mental o la de consumos problemáticos. O sea, solo se ataca la sustancia o el individuo. Se lo aísla en una granja, no lo ves, y así tenés en Manhattan, en las afueras, la gente adicta tirada en la calle, adicta al fentanilo. Tuvimos acá muertes por carfentanilo. Entonces, esto es muy peligroso cuando los medios de comunicación X transmiten información errónea porque no están formadas en la materia. Esto es muy, pero muy importante para tener en cuenta. La prohibición en el mundo, bueno, esto aparece un poco en el año 52, donde la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, le consulta a la OMS acerca de, ¿sí?, qué opinaba en cuanto a penalizar la tenencia y el comercio irregular, el comercio de cannabis y los derivados. ¿Sí? La OMS, si bien obsecuente, le dice es una medicación obsoleta, los cannabinoides no son medicamentos, no sirven para tratar ningún tipo de patología. Y aparece, ¿sí?, un informe en el año 55 de un argentino, siempre estamos para lo bueno y para lo malo también, ¿sí? Pablo Osvaldo Wolf, no tiene nada que ver con el legislador, no se empiecen a reír, pero en definitiva aparece un informe en el 55 de esta persona donde dice que era un informe de los efectos físicos y mentales del cannabis. Deterioraba la cognición, la hilación de ideas, es decir, era nefasto, producía la muerte, un montón de daño, ¿no? Y esto lo rememoro y lo destaco porque aparecen algunos aspectos esto de que el cannabis mata neuronas. ¿Lo han escuchado? Un estudio de hace un par de décadas donde un grupo experimental de simios les ponían máscaras con humo alto en THC durante 5 minutos al día. ¿Qué pasa? ¿Vas a poder respirar con una máscara que te está poniendo humo? No lo respirás ni con el tabaco. Imagínense con el cannabis que también produce hidrocarburos policíclicos aromáticos y no puede respirar el sujeto experimental, en este caso el simio. Viene ese error, esto de que mata neuronas. Esto no quiere decir que bajo ciertas condiciones
haya que usar el cannabis o no. Grupos niños, niñas, adolescentes, no está bueno que se estén fumando quizás un porro, salvo una condición particular. Podrían usar un aceite, otra vía alternativa, ¿sí? No es para cualquiera, pero los mayores efectos que uno puede percibir, que están documentados, vinculados al fumado, esos son mareo, un poco de somnolencia, boca seca, son efectos transitorios, sobre todo cuando se fuma, el efecto es muy rápido, al minuto, pero después hay un rápido descenso en plasma, en sangre. Entonces esos efectos duran poco y se usa muchas veces la vía inhalatoria a través de los cigarrillos o porros o de los vaporizadores para alivio rápido de dolor. Y después el rescate, ese que a veces lo escuchás en el hospital con la morfina, bueno, acá lo podés lograr en parte con una dosis alta fumando cannabis y después manteniendo con una sustancia administrada por vía oral. El mismo aceite, pero con una composición, y el vehículo es otra sustancia, es una formulación líquida. Esto es importante para tener en cuenta, porque cuando venga alguien a decirte que mata neuronas, le podés citar esta revisión de un paper. Hay mucho mito, pero esto viene arrastrado de la historia del prohibicionismo. Por eso, esto lo destaca siempre nuestro colega y compañero Germán Kappenbach, que habla un poco de esta historia del prohibicionismo. Esta misma persona, Pablo Osvaldo Wolf, que habla de este informe en el 55, había publicado antes otro informe. Nadie resiste un archivo. En el 48, la marihuana en la América Latina, la amenaza que constituye. Te están presentando un libro así, obviamente. Tenés un público que va a ir a atacar al cannabis. También habla mucho, la gente prohibicionista habla mucho de su historia, ¿sí? Es una declaración de tu historia y de tus prejuicios. No es algo ni malo ni bueno, pero creo que saca lo peor de cada uno cuando uno hace ese tipo de confesiones. Y en realidad esto se tergiversó, este informe del 55, porque se le atribuyó a la OMS el hecho de que el cannabis no tenía actividad terapéutica. Fíjense cómo la historia va confundiendo y cambiando las cosas para hacernos creer que la OMS dijo que el cannabis era malo y no servía para nada. Esto se revierte más adelante, después les voy a contar. ¿Sí? Fíjense lo que es esto. Aparece en el 61 la Convención Única sobre Estupefacientes. ¿Cuál era la idea? Estados Unidos, limitar el cultivo de opio, coca y cannabis. Países, habrán escuchado hablar de la guerra del opio, todo lo que implica. Bueno, muchas veces son prácticas culturales, pero acá atacaban un poco al cultivo. Genera mucha plata. Y donde hay plata saben que hay países que están las guerras y el tráfico de drogas y armas están en los 3 primeros puestos, ¿no? Como el medallero olímpico, diríamos. Y acá lo que se hace es, ¿sí? Esta convención regula el cultivo, la producción, la tenencia, y es una forma donde la mayoría de los países que vivían de esa producción, obviamente, económicamente empiezan a decaer, no tienen dónde ubicar esos productos, y en definitiva, obviamente, la mayoría de los países, cuando viene un lineamiento de Estados Unidos, suscriben a los convenios internacionales. Argentina suscribe, obviamente, a la mayoría de estas cuestiones, pero en Argentina tuvimos, hasta los años 70, cultivo de cannabis, en este caso cáñamo industrial, bajo contenido de THC, no psicoactivo, la linera Jauregui, ahí cerca de Zárate. ¿Sí? Tenías ¿esto era Zárate? Creo que era Zárate. En este caso se producía. Y después, bueno, obviamente, después de la Convención Única de Estupefacientes, ¿acá qué ocurre? Bueno, al cannabis lo meten en lista 1. Escuchen esto, sustancias que son muy adictivas y de probable uso indebido y precursores que se pueden convertir en estupefacientes, que son igualmente adictivos y de probable uso indebido también. Cannabis, opio, heroína, o sea, el cannabis está junto con la heroína, metadona, otro opioide, cocaína, psicoestimulante, alto poder de adicción, hoja de coca. Como hoja de coca les digo, el rendimiento es bajísimo. Entonces, no van a obtener nada coqueando. Hay otros alcaloides como la cuscohidrina, que son los estimulantes también, y pequeñas cantidades de otros alcaloides que son los estimulantes, pero nadie va a ser adicto a la hoja de coca. La vía inhalatoria es la que produce eso por el alto tenor y la alta comunicación que hay entre los vasos sanguíneos de las fosas nasales y el resto de la circulación. Es muy distinta coquear algo, usar la vía oral, que usar la vía inhalatoria, ¿sí? O la mucosa nasal. Y también aparece al cannabis, lo meten no solo en lista 1, lo meten en lista 4, y acá viene lo más divertido. Ciertos estupefacientes, también clasificados en lista 1, con propiedades particularmente peligrosas y escaso o nulo valor terapéutico. Dígame, ¿el cannabis no tiene valor terapéutico? Bueno, les cuento. En el año 92 se descubre un sistema de comunicación celular que se llama sistema endocannabinoide,
todas nuestras células, todos nuestros sistemas de órganos tienen receptores para los cannabinoides. Cannabinoides que produce tu propio cuerpo. Se llaman anandamida y 2-AG, lípidos, lipófilos. Los producís cuando los necesitas. Modulan la comunicación entre células y si hay un estado exacerbado, se liberan neurotransmisores, anandamida, 2-AG, se regula su liberación para modular, atemperar. Por ejemplo, yo ahora estoy hablándoles a ustedes, mi sistema endocannabinoide trabaja de una manera para estimularme. Tengo que estar atento. ¿Qué va a venir en la próxima diapo? ¿Me habré olvidado de algo? ¿Dejé a mi hija Martina, le dejé las cosas? Uy, bueno, tendrá el acto hoy, no sé qué pasó, estoy atento. Ustedes están regulando la temperatura, regulando las ganas de ir al baño para no quedar mal y levantarse, irse, regulando el sueño porque vienen de un ciclo muy largo de charlas también. Ahí está actuando el sistema endocannabinoide. Todo el cuerpo tiene receptores, CB1 y CB2, ¿sí? Distribuidos en todo el cuerpo. Y les doy un dato de color. Se estima que por cada receptor de dolor, son los receptores opioides, los MU, hay 10 receptores de cannabinoides, los receptores CB. Hay CB1 y CB2, y de acuerdo al órgano o sistema de órganos, tenemos más o menos cantidad de unos u otros. Por ejemplo, en piel tenés mucho CB2, sistema inmunológico CB2, entonces hay un sistema que reconoce no solo los propios, que se fabrican a demanda, no tenés un aceite rico en anandamida y 2-AG, no llegan al sitio de acción porque se liberan a partir de los lípidos de la membrana de la neurona, ¿sí? Se hidrolizan, se modifican químicamente y se producen en la sinapsis. No podés administrarlo exógenamente por ahora, ¿no? En una cantidad que produzca un efecto. Sin embargo, la dieta, ¿sí? Los ácidos grasos, los omega 3, 6, son precursores. Entonces, un desbalance en nuestro sistema endocannabinoide, habría que revisar primero la dieta, lo más fácil, y después apuntar al cannabis. No ocurre en todos los casos porque puede haber alteración del sistema dopaminérgico, serotoninérgico, noradrenérgico, pero es una punta de lanza para empezar a explorar esto. Trato de conectar cosas y decirles que hay un sistema que reconoce también a los cannabinoides exógenos, los fitocannabinoides del cannabis. No son iguales en estructura, pero llegan esos receptores. Es muy interesante que la naturaleza, no solo los seres humanos, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, tienen sistema endocannabinoide. Por eso los vemos de uso en veterinaria. No le den aceite de cannabis al pajarito, al canario, por las dudas, pero digo, es una cuestión de que hay un asidero, hay evidencia, estos receptores existen. De hecho, están clonados, están identificados todas sus porciones transmembrana. Existe esto, se descubrió tarde. Yo en farmacología 1 y 2 no lo vi en la universidad. La gente de medicina no lo vio en la universidad. Bueno, lo lamento, ahora hay que seguir avanzando, pero bueno, esta es una realidad. Bueno, un poco para ver esto de que no tiene propiedades terapéuticas. Mentira, eso no es realidad, hay que cambiar un poco. Estamos hablando año 61. Aparece el convenio sobre sustancias psicotrópicas, también acá está la ONU y la convención, en el 71, y acá establece un régimen de fiscalización distinto para cada lista. Bueno, Estados Unidos y otros países ven que puede haber una posibilidad económica, dice, bueno, vamos a hablar de cómo se va a cultivar, quiénes van a poder cultivar el opio y también el cannabis, y es una forma también de ir preparando el terreno para cuando se pueda comercializar. Esto también tenía que ver con aplicar a las sustancias psicotrópicas distintas medidas de fiscalización. Eso tiene que ver con todo lo económico. Acá lo económico lamentablemente es lo que domina. Y es así como recién, 60 años después, 2020, la OMS, que dice, lo saca de la lista 4 al cannabis. Ya no dice que no tenía valor terapéutico, lo que dice es, tiene valor terapéutico, pero lo vamos a seguir controlando porque es muy adictivo, ¿sí? El mecanismo por el cual actúa el cannabis no genera adicción. No es una sustancia psicoestimulante, es una sustancia depresora. La cocaína estimula la liberación de neurotransmisores de estructura adrenalínica, estimula la liberación por parte de las neuronas de noradrenalina exacerbadamente, y eso sí, trabaja en un circuito de recompensa cerebral. El cannabis no lo tiene, te vas a dormir probablemente. Entonces, esto que le queremos endilgar al cannabis, que es una sustancia adictiva, es mentira, pero sí, a veces hay una habituación. Hay gente que es habitué del mate, del café, de otras drogas duras, y puede ser del cannabis, pero va mucho la relación que pueda tener el individuo con la sustancia. Hay gente que tiene una habituación con muchas sustancias, el tabaco mismo, y nadie se fuma un atado de 20 porros, se fuman en general 1 o 2 atados de cigarrillo. Esto no quiere decir que es para cualquiera, que podés fumar cannabis
y salir a manejar, que podés tomar alcohol y combinar. Pero digo que tenemos que hacer un análisis más profundo, porque cuando ves el dato solito, hay un allanamiento o hay un problema legal, la persona, lo primero que aparece es la chala de cannabis, ¿sí? Pero la persona estaba comercializando cocaína, metanfetamina, tenía de todo, LSD, ¿sí? Tenía pepas, etcétera, ¿no? Tenía de todo un poco. Entonces, y aparece el cannabis, ¿no? Porque justo tenía un porrito a medio andar. Y esto es lo que pasa también hoy en día en los controles, ¿sí? Los controles de frontera, gendarmería, policía, etcétera, que está muy metida en los barrios y es una forma de control y esto genera plata, la seguridad genera plata, créanmelo, genera plata, más horas extras, lo que es el fútbol también, es decir, está todo arraigado y la gente es la que queda presa de estas situaciones. Aparece también la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que largo el título, 1988. ¿Cuál era la idea? Combatir el comercio ilegal entre países. Habilita esto es clave. Establecimiento de bases militares en países productores. Es así como encontrás a la DEA desembarcando en Perú, ¿sí? Tenés también en la región andina a la DEA, la erradicación de cultivos en Bolivia, Perú y Colombia, fumigando. Una locura, pero esto pasa. Lo que pasa es que no nos toca tan cerca en Argentina. Y obviamente hay desplazamientos de los centros de cultivo y procesamiento hacia la periferia, pero sigue habiendo narcocriminalidad. Los cárteles que escuchamos de México no es mentira. Hay mucha plata, sobre todo más con la cocaína, no tanto con el cannabis. Pero ¿esto qué hace? Produce marginalidad, aislamiento social, no te va la ambulancia, no te pasa el colectivo. Es decir, muchas veces son lugares selváticos en Colombia, pero aísla a la gente. Nosotros estamos acá en una aula hermosa, pero hay gente que la está pasando mal con este tipo de políticas, que no han solucionado nada. El prohibicionismo sigue habiendo más drogas, se quiere meter a veces a las fuerzas, al ejército para controlar. Eso se corrompe, pasó en México, puede pasar en cualquier país. El problema no es la sustancia, es la política de drogas y de abordaje de estas problemáticas. Entonces, si tratamos solo de la sustancia o del individuo, estamos al horno, ¿no? Lo metemos en una granja, la sustancia la decomisamos, la quemamos, la prendemos fuego, pero no hablamos del contexto. Esa gente marginada, sobre todo muchas mujeres encarceladas, las tenemos en las cárceles ocupando lugares por narcomenudeo de cannabis. Es una locura. Yo con esto no justifico el narcomenudeo, pero, a ver, no se atrapa con una buena política de seguridad general a la persona que es la que las utiliza como camellos, que trae la cocaína, que comercializa y divide o rebaja la cocaína, o bien el cannabis, ¿sí? lo expende. Tiene esos soldaditos y soldaditas que comercializan menores de edad. El problema lo tenemos hoy en Rosario, pero si no hacemos algo urgente, esto se va a propagar en algún momento, vamos a estar en contacto con esa realidad y van a empezar a caer hijos, hijas, etc. O sea, nunca nos podemos lavar las manos y decir que yo crío bien a mi hijo o hija, no me va a pasar nada. Te puede pasar en cualquier momento. Entonces, ese contexto en algunos lugares es mucho más, pero más crudo. Año 2016, una asamblea especial. ¿Por qué? Para que a pedido de los principales países productores, ya estaba Estados Unidos en California produciendo cannabis a mansalva, ¿sí? Dicen, bueno, che, esta reunión la adelantamos. Iba a ser en 2019, se adelanta para 2016. Países interesados, obviamente Guatemala, Colombia y México por la producción, querían hacer algo bien, pero Estados Unidos no era considerado país productor. Fíjense lo que es, uno de los mayores productores del mundo no es considerado. Tenemos Canadá como uno de los que están en primer lugar, pero no era considerado productor. Claro, es una mancha negra, ¿no? Es como a veces usar cannabis. Te dicen, no, bueno, usás cannabis, sos drogón o falopero, fumeta. ¿Con qué otro término tenemos? Porrero, rastafari, cosas que para mí no son despectivas, lo que es Rastafari no, pero te digan falopero, merquero, es algo despectivo, es una forma de ir aislando a esa gente. Decime si va a pedirte alguien trabajo, si hay alguien con rastas y alguien con un saco como tengo yo, con un pin de la universidad y esto, ¿a quién vas a tomar? Y no lo digo porque sea yo, pero es la verdad. Me ha pasado de que en función de cómo hablas, de tu poder adquisitivo, tu auto, cómo te vestís, cada quien se puede vestir como quiera, te clasifican, ¿sí? Te ponen en categorías, ni hablar la piel, ni hablar tu práctica cultural. Eso es donde nos tratan de horadar. Y obviamente no se tuvo en cuenta en esta asamblea, ¿sí?, las opiniones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la ONU Mujeres. Fíjense qué machirulaje, ¿eh? Esto está. Hablamos de
de deconstrucción, etcétera, pero esto pasó hace poquito. Entonces, estas cuestiones ocurrieron y obviamente acá aparecen las fuerzas de seguridad, militarización, securitización, ¿sí?, de los países por el problema del uso de sustancias en vez de hacer una regulación consciente, en vez de regular, de establecer políticas de salud pública, campañas de prevención, abordaje problemático, individuo, sustancia, contexto. El contexto te condiciona. Lo que... Está bien, no le gustó lo que dije. Pero el contexto te condiciona, ¿sí? Lo que tenés, en parte, puede ser que un mínimo te corresponda, te lo ganaste. Si hubieras nacido en el conurbano, en una villa, en Libia, en Haití, olvídate. Y el pibe que no tiene ese acceso seguramente es igual o más inteligente que nosotros. O sea, el contexto te condiciona desde el momento que nacés. ¿Por qué digo esto? Porque quienes estamos en salud tenemos que tener esa mirada un poco empática con la gente que tiene un problema. No puedo mirar al lado que haya alguien en situación de calle que se está muriendo y no ayudarlo. Ya estás, ya lo viste, sos parte del problema. Ayuda como puedas, pero vincularse con causas sociales, de lo que sea, es importante para que cambie. Y es un compromiso de la gente que más posibilidades tuvo. Entonces, esta universidad se sostiene por aportes públicos. Y reitero, el señor que pasa todos los días por la esquina de mi casa a recolectar no manda al pibe a la universidad y me pagó a mí y me paga el sueldo. Entonces, teniendo ese poquito de empatía y creer que no todo lo que tenemos es nuestro, es un montón. Aparte, nosotros somos como personas que comunicamos cosas. Tenemos estudiantado que va a guiar o va a usar nuestros pasos. Somos referentes muchas veces, aunque no lo creamos, de otras personas. Y los equipos de adolescentes se persuaden mejor, son más influenciables, pero para bien utilicémoslo, no para retarlos, desaprobarlos, no darle consulta, mandarlos a estudiar, basurearlos. Para otra cosa, usemos esa generación que es la que a futuro nos va a dar soluciones a nuestros problemas cuando estemos pidiendo un aumento o estemos jubilados, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Estos efectos del prohibicionismo, por ejemplo, Colombia, México, propio Argentina, ¿sí? Obviamente aparecen instauración de mercados ilegales con altos rendimientos económicos, se financia fuerzas de seguridad para controlar la narcocriminalidad, no se soluciona, se corrompen. ¿Esto quiere decir que todos son iguales, el pobre policía es malo? No. Hay cúpulas que ya están enquistadas en cuestiones que tienen que ver sensibilidad con las drogas. Entonces, esto es una cuestión de política pública. Necesitamos, pero no mano dura, nada de eso funciona. Tienen que cumplirse las leyes y proteger a la gente buena. Eso sería lo ideal. No encerrarse en un country, no es la solución a nada, es mirar para el otro costado. No va a dar resultado porque un día te va a tocar a vos el problema. En Colombia, décadas del 80 y 90, tasas de homicidios más altas de las últimas 5 décadas. CELS 2014. Te doy la información. En México, 65.000 crímenes relacionados a la guerra contra el narcotráfico. Militarización de fuerzas de seguridad. Lo ves en la tele. Acribillaron a 10 familias en una residencia. Grupo narco. Tiraba a mansalva. Lo escuchaste en Rosario probablemente. Murió un montón de gente. Campaña para mantener las drogas alejadas de niñas y mayor vulneración de sus derechos. 5.000 denuncias de torturas y malos tratos, se han contabilizado también más de 22.000 personas desaparecidas y más de 280.000 personas desplazadas. Esto genera este prohibicionismo. La ley o el combate o la guerra contra las drogas, si ya hablaste de guerra es porque la perdiste, ¿sí? Ya la perdiste. Es un abordaje integral de la sustancia. No es una guerra, ya la perdiste. Si hablaste de guerra, ya estás diciendo, no, la verdad que ya me ganó una vez o varias. Desaparición de personas como estrategia del Estado. Saben en los años, esto no es nada raro, años 70 también. El hipismo también evoluciona, bueno, también muchas veces en la época de la dictadura se vinculaba a la gente que fumaba cannabis también con ser socialistas, zurdos, comunistas, etcétera. Bueno, también era una forma de adoctrinar a la población. ¿Te encontraban algo? Bueno, algo habrás hecho, ¿no? Como era esa frase nefasta. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, acá en Argentina estamos más lejos, ¿no? Somos de la muy baja, muy abajo del globo terráqueo, que dicho sea de paso, ¿por qué no lo ponen al revés? Que es como debería ir, lo ponen de otra manera para que queden otros países arriba, pero nadie me da bolilla en la editorial del libro de geografía. La lucha contra el narcotráfico en Argentina también, otro argumento para endurecer políticas de seguridad y justificar intervención de fuerzas de seguridad, militarización. No llegamos todavía a ese extremo, pero hay muy buenas propuestas de algunos
candidatos y candidatas, ¿no? A su vez, saturación de fuerzas de seguridad. La pobre persona, el policía que está cuidándote, no tiene chaleco antibalas, ¿sí? Las municiones son escasas, están vencidas, ¿sí? Y después tenemos lo otro, ¿sí? La justicia o venganza por mano propia, ¿no? Hace poco hay un caso resonante, apareció Chocobar. No hago un juicio de valor sobre las personas, pero digo, empieza a ser medio tierra de nadie, ¿sí? Vos vivís en un barrio común, no tenés drama. Vivís en el conurbano, olvídate, no podés ni tomar el colectivo. Y esto, entre 2010 y 2012, entre un 20 y un 25% de las detenciones de Policía Federal Argentina se originaron en la ley de estupefacientes. Hay una ley que está vigente al día de hoy, aunque hoy puedas cultivar cannabis con un registro, 23737, penaliza la comercialización de estupefacientes, el cultivo, salvo que este paraguas legal del ReproCan te permite registrarte en una base de datos que supuestamente es invulnerable. También las cuestiones inherentes a esta ley, está prohibido ostentar estupefaciente. Entonces, si yo estoy mostrando algo que tiene cannabis, bueno, eso no tiene THC, pero si estoy con un porro y lo muestro, también estaría difundiendo, ostentando un estupefaciente. Y esto liga con qué? Con que si vos tenés un tratamiento que tenés que fumar cannabis, podés ir preso también, ¿sí? Si ostentás, porque la ley de estupefacientes está vigente, el ReproCan, el registro del programa de cannabis para pacientes con un diagnóstico médico, es un paraguas legal, pero si fumás en la calle, podés tener un problema. Pasó hace poco en Córdoba, una persona transportaba cannabis y le retuvieron el cannabis porque no estaba en un frasco, estaba en una bolsa Ziploc. No dice nada la legislación al respecto. Si llevas el porro armado, podés tener un problema. Entonces mirá los vericuetos que tenés que hacer para no ir en cana cuando querés usar una planta para fumar, vaporizar, etcétera, que en ejercicio de tu derecho innegable usar una planta medicinal sin molestar a terceras personas, por supuesto. Como hacíamos antes, dictar talleres de elaboración de aceite, vas en cana. Entonces, está bien que a veces hay una vista gorda, pero eso figura todavía en la ley de estupefacientes. ¿Sí? Está en el Código Penal, no es, lo voy a decir una mala palabra, no es joda, hay que tener cuidado con eso. Por supuesto, si hay una detención, tener cuidado, no pelearse, después irás a fiscalía, declararás. También hay intervenciones donde falsamente algunas fuerzas de seguridad dicen que hubo una denuncia, te ven las plantas, te meten en cana, te llevan las plantas, todo tu tratamiento al suelo, perdido, ¿sí? Después, otra cuestión, 2016, perdón, 38% de estas detenciones infraganti. Alguien que tenía un porro, iba en el auto, estaba fumando en el parque. Típico eso. 2016, un costo, miren esto lo que es, 42,5 millones de dólares en causas con un costo por causa de 2.600 dólares. Es decir, cada vez que alguien te agarra un porrito, toda esa causa mueve esa plata. ¿Sí? Es un montón, son muchos sueldos, mucha guita. ¿Sí? ¿No te parece que lo que aportamos como impuesto tiene que ir para una causa de un flaco que tiene un porro, un par? ¿Sí? Entonces, 2.600 dólares. En 2017, 3.300 por causa. Bueno, nos agarró la inflación también, ¿no? Eslogan de campaña, incautación de marihuana fue un 121,5% más que en 2018, frente a la cocaína, 18,1%. O sea, fíjense cómo con el cannabis es muy fácil, ¿sí? Meter en cana a alguien por cannabis, pero anda a encontrar al que usa, al que vende, al narco que vende cocaína. No lo agarrás porque ahí hay otro tipo de acuerdos quizás, ¿no? No siempre, pero puede haber. Fuente Infobae, 20 de octubre del 19. Costo estatal 34,4 millones de dólares y el costo unitario promedio por causa 2.500 dólares. Bueno, esto fue en 2019. Bueno, acá está también este nivel de detalles. Esto, fíjense, esto es de Corda y apareció también fuente Ministerio de Seguridad, no le estoy inventando nada. Incautaciones de planta de cannabis 2008-2016. Fíjate. Mirá cómo subió. 2016. ¿Sí? Cambios de gobierno, etc. No digo nada política partidaria, pero algo pasó. No puede ser esto 5 o 6 veces más. Hubo algún cambio interno que apareció mágicamente, la gente empezó a encontrar, a ver si tengo acá, no sé si tengo acá algunas semillitas, pero creo que tenía, a ver, por acá encontramos, creí que tenía algún blister con semillas, pero muchas veces encuentran algo de esto, ¿sí? Bueno, claro, esa es medicinal, tiene CBD, así que no hay problema. Entonces, fíjense estas cuestiones. Bueno, y acá también otras cuestiones que tienen que ver con detenciones, allanamientos.
obviamente, y esto es importante lo que dice Korda, considerados estos allanamientos no conflictivos. No es que la persona se fue corriendo o estaba matando a alguien y le encontraron cannabis. No conflictivo, la persona no opone resistencia en general. Aquellos que no están comprendidos en organizaciones criminales, a eso me refiero, no son narcos ni nada por el estilo. ¿Sí? Ni acciones violentas, ni actividades de explotación sexual infantil o de otras personas. ¿Sí? Gente común que tenía porro, básicamente. En Argentina, aspectos regulatorios. Bueno, obviamente, ¿cómo surge toda la ley de cannabis medicinal en Argentina? Es la ley 27.350, año 2017, personas movilizadas, ¿sí? Libertad a las personas presas por cultivar, empieza el movimiento social, aparecen las madres con chiquitos y chiquitas con epilepsia, y eso fue el puntapié para también difundir un poco que a través, que el cannabis no solamente era una práctica cultural, también era una sustancia terapéutica que ayudaba a la gente, ¿sí? En forma de aceite encima, no le está mandando un porro a una criatura. Esta es nuestra red de profesionales que también se llama ReproCam, ¿pueden creer? ¿Sí? Nosotros la creamos oficialmente en 2018-19 y el programa empieza más adelante, ¿sí? De cannabis. Nos copiaron el nombre, no, pero siempre buena onda, porque obviamente, imagínense los insultos por el Instagram. Habilitame el registro, HDP, no sean truchos, la quieren toda para ustedes. Bueno, nada, eso aparecía en nuestros Instagram. Ya ahora se sabe que no somos el registro, pero bueno, en ese momento fue duro canalizar la ansiedad de la gente. También nos dio más seguidores, eso estuvo bueno, pero nos puteaban bastante. ¿Sí? La investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y derivados, ley 27350 que les decía, año 2017, ahí comandado por las mamás, y a su vez también Marcelo Morante como director del programa de cannabis, que lo adoramos a Marcelo también, gran persona. El objeto, establecer el marco regulatorio para investigación médica y científica. No te hablaban de recreativo, era médico y científico, solo para investigar, universidades o institutos de investigación. Pero después hubo avances, ¿no? 17, ¿qué pasó en este? Si hacemos un fast forwarding, ¿sí? Aparece el registro del programa de cannabis, año 2021. La alegría que teníamos todos en ese día por la gente, por todo lo que hacían por lo social, fue increíble. Todo el día revisando el boletín oficial a ver si había una novedad, porque te decían que mañana lo aprobaban, estuvimos como 2 meses esperando. Bueno, llegó esto, ¿sí? Acá, bueno, esta la van a tener, esta presentación para escanear. Pero bueno, esto es hermoso. Año 2021. Tuvo que pasar tiempo. Aprendimos de los hermanos y hermanas uruguayas también, cosas mejoradas. Resolución surge en definitiva como una respuesta al artículo 8 de la ley de cannabis medicinal, que era insuficiente, porque no te decía que podías cultivar, podías investigar en un instituto de investigación o en una universidad, con el fin de ampliar y proteger derechos individuales para quien requiere un cultivo terapéutico. No quedaba otra, te tenés que patologizar. ¿Qué va a ser? Lamentablemente, pero bueno, es algo. Y obviamente contar con usuario vigente en la plataforma Mi Argentina, y la autorización se obtiene a través de un médico o médica o del área de odontología. ¿Sí? Por eso les decía hoy que hay mucho caso de bruxismo. ¿Sí? No hay una epidemia de bruxismo, no, es gente que utiliza, además puede tener dolor, pero en definitiva tiene que inscribirse en un registro. Excluyente, contar con indicación médica. Ya vamos cerrando, pero este es el registro del programa de cannabis. Entras en Mi Argentina, te logueás y vos podés incorporarte y vincularte como persona en tratamiento con fórmulas de cannabis medicinal, como persona en tratamiento que cultiva para sí misma. Podés ser representante legal de otra persona, tu mamá, papá, tío, hijo, hija, podés cultivarle, ser cultivador solidario. No hay límite. ¿Sí? Hasta ahí no hay límite. Cultivar, en el caso, este es otro, cultivo o tenencia de plantas o derivados del cannabis para uso medicinal. El médico o médica profesional, quien prescribe, antes no podía, si eras médico o médica y prescribías, no podías cultivar. Ahora sí, se mejoró eso. También hubo algunos insultitos dando vuelta. Y las ONGs vinculadas a la salud, que hoy pueden cultivarle hasta 150 personas asociadas, 9 plantas, hasta 9 plantas por persona. Son un montón, ¿eh? Son bastante plantitas. Estamos hablando de 1000 y pico plantas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, 1000 y pico plantas. Este es un consentimiento informado donde la persona profesional dice, no sé, Juan Pérez, pobre Juan Pérez, siempre lo nombramos en todas las charlas, ¿no? Juan Pérez, la paciente por una parte y la doctora médico o médica en adelante profesional por otro, convienen en celebrar el presente acuerdo de consentimiento informado de acuerdo a lo dispuesto en la ley,
Primero, la profesional, luego de la evaluación del paciente, informa que éste padece síndrome de dolor crónico, algo real, de parte del equipo de ReproCam, tachando los nombres. La profesional propone para el tratamiento de la patología detallada en el artículo primero realizar el siguiente tratamiento: cannabis sativa, aceite de cannabis 1%, materia vegetal para inhalar, cremas o derivados, quimiotipo 2, 3. Esto de los números tiene que ver con qué cannabinoide predomina. El quimiotipo 1, alto en THC, el 2 balanceado entre THC y CBD, y el 3 es el alto en CBD, y el 4 alto en CBG, y el 5 sin cantidad detectable de terpenos, de cannabinoides, solo terpenos. ¿Para qué? Cuando querés fumar algo que no te pegue y tenga rico aroma, ¿sí? O para hacer cruzamientos, hibridaciones, etc. Bien, y aparecen los riesgos, acá dice, por ejemplo acá, los beneficios razonables del tratamiento consisten en, esto lo indica el médico o médica, resolver y controlar síntomas que motivaran la consulta, y las consecuencias de denegarle el derecho a usar el cannabis, imposibilidad de resolución y control de síntomas que motivaron la consulta. Los riesgos del tratamiento, ¿cuáles son? Los sacás de una guía de canadiense de uso del cannabis, copias y pegas: somnolencia, vértigo, mareos, euforia, boca seca, depresión, ataxia, visión borrosa, dificultad en la concentración. Vía inhalatoria. Por vía oral esto no pasa. ¿Estamos? Salvo que te tomes 20 frascos. Y así todo, tu sistema endocannabinoide está muy poco representado en el tronco encefálico. Regula función cardiovascular y respiratoria. No te podés morir de un paro cardíaco, ni tampoco de una interrupción en la respiración, porque hay pocos receptores en esa zona. Es una ventaja. Díganme si... Parece que soy fan de cannabis, pero soy fan de las plantas en general, pero tengo que defender a alguien que lo han atacado siempre también. Entonces, me parece importante estas cuestiones. Y este es el formulario CISAC, complementario al consentimiento informado que mencionaba acá, donde hay alguna serie de datos, ¿sí? Son 2 documentos PDF que el equipo médico ya sabe cómo completarlos. Te van a dar una credencial digital, te va a aparecer nombre y apellido, documento, DNI, dirección, plantas florecidas autorizadas, tapé acá los datos, hasta 9, el máximo, te podés poner 9, ¿sí? Lo que no te dice la ley es cuántas podés tener en estado vegetativo, no hay límite. Es un gris, que obviamente puede ser que haya habido un guiño como para no meter presa a nadie, decir, che, tampoco podemos controlar una planta que todavía no tiene flor. ¿Qué le vas a decir? Si no tiene THC todavía, no floreció, mínimo lo que puede tener, ya no es estupefaciente. Las fuerzas de seguridad están para otra cosa, me parece, ¿no? Persona autorizada para cultivo controlado. Después aparecieron en Instagram la gente que te hacía la credencial. Le mandaba la... Es que esto está buenísimo, no es nada malo, te hacían la credencial. Y ahora aparecieron, ya hace un tiempo largo, los y las Green Doctors. Ellos te hacen la inscripción al registro. Por ahí no te ven la consulta, le mandas los datos, te completan todo. Bueno, es la realidad. Yo no digo si está bien o mal, pero bueno, habrá que ver para qué cosa. Pero eso también. Y se paga buena cantidad de plata. ¿Quiénes somos? A ver, hay un equipo fundador que somos 4 compas que, bueno, la veníamos remando de antes. Bueno, nos encontramos, nuestra red es más grande, pero la línea fundadora, como diríamos, de la red de profesionales para el estudio del cannabis, todas estas gráficas las hace Pame, nuestra community manager, que no le gusta que digamos así que te mandamos saludos, Pame, pero es quien nos lleva adelante en las redes sociales, un alma hermosa, generosa, obviamente, su compañero también, es gente muy comprometida con la realidad de las personas. Acá estamos Nico Dibiase, médico clínico, está Vir Ventura, médica también. Vir hace mucho con nutrición, sabe muchísimo de nutrición, y Belferro Moreno, que también, otra médica divina, habla mucho de cannabis y salud, ¿sí? De la mujer, porque no sé si sabían que la mayoría de los papers de salud humana están hechos con hombres, ¿sí? Por cada paper de, digamos, aspectos que tienen que ver con la reproducción, el placer sexual, etcétera, ¿sí? Una mujer, hay 10 en hombres. La mayoría de los modelos experimentales, salvo algunos, obviamente, están hechos en hombres. Fíjense la ciencia. Empecemos a razonar que esto no es solo el cannabis, hay otras cuestiones. Y estamos en el frente de asociaciones canábicas bonaerenses, entre otras actividades que hacemos. Y bueno, básicamente estudiamos el cannabis en la universidad, dictamos la cátedra libre de cannabis, tenemos 2 proyectos de extensión vinculados al cannabis, acompañamos tratamientos médicos, cultivamos para pacientes, todo donado, solidario. Las consultas médicas, obviamente, los chicos y las chicas viven de algo, pero no es gente que te va a monopolizar ni a colonizar una consulta para nada, y hay espacios donde esto se hace solidario también. Los análisis cromatográficos
Los hacemos o gratis o al costo del material, que no es nada, pues realmente créanme que no es nada, porque creemos este compromiso, es necesario. Lo ponemos en nuestro bolsillo, no hay problema, pero la gente tiene que saber qué es lo que está tomando. Por otra parte también, lo que es brindar formación académica, capacitaciones, hablar de los riesgos asociados al cannabis, aunque tenga bajo riesgo, hablar de que en población es más sensible, cómo tomarlo, que la gente que lo consume si vaporiza un adulto mayor o tercera edad, que no le agarre una lipotimia, se desmaye, se caiga. Esas cuestiones de cuidar a la gente, pero no es penalizar ni decir que es el demonio. Y obviamente ampliar los derechos de las personas usuarias, su bienestar. No es solo el cannabis es la punta del iceberg. Hablamos de fitoterapia, reducción de daños, el alcohol. Ponemos a 4 personas, ustedes mismos acá, a la tarde-noche, a tomar alcohol solamente. Si hay un conflicto, se van a agarrar a piñas, van a tener un problema, o se van a insultar, va a haber algo, ¿sí? Gente que está fumando cannabis no va a tener ese problema porque es una sustancia depresora. Reitero, lo digo a la cámara, no estoy diciendo que el cannabis hay que usarlo para llevarse bien, no. Todo lo contrario, lo que estoy diciendo es que hay sustancias que se venden libremente, que están bien vistas. El nene ya toma alcohol, ¿sí? Ya toma sidra, toma cerveza, se agarró su primera borrachera. Estas cuestiones bien patriarcales están todavía instaladas, ¿sí? Entonces, hay que deconstruir algunas cuestiones y para eso también hablar un poco de los riesgos es importante y buscar la ampliación de derechos. Obviamente garantizamos el acceso a la salud, no solo en cannabis, lo que sea en general del bienestar de las personas, la tierra, y nuestra experiencia con la ley de cannabis medicinal a partir de las universidades es la Cátedra Libre de Usos del Cannabis, Departamento de Ciencias de la Salud. Yo soy del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, pero acá nos abrieron las puertas, fue la primera dependencia que nos abrió las puertas. Empezamos a dictarla en 2018, no había nada en Latinoamérica de cannabis, prohibidísimo. Así que tuvimos la suerte, le hicimos ad honorem, no importa, la causa merita dedicarle tiempo a esta causa que es noble, es muy genuina. Esta es la primera foto, el aula 1, ¿sí? Ahí en el campus de la universidad. Bueno, acá está Nico, estoy yo, está Bel, bueno, mucha gente divina. Y acá venía gente de la sociedad civil, no solamente profesionales. Venía la mamá con su hija, se traía la vianda porque era la noche, la clase, no tenía con quién dejarla, venía a la universidad. Hay gente que no conocía la universidad, ¿pueden creerlo? Y entró por primera vez. ¿Sí? Y hoy tenemos incluso gente primera generación de profesionales. Es muy revelador lo que pasa en este tipo de interacciones. Bueno, acá está. Pasamos la pandemia también. ¿Se acuerdan que hubo una pandemia 2020-2021? La dictamos virtual, ¿sí? No desistimos. Anduvo bárbaro también. Ahí ya íbamos por la tercera edición. Y después, bueno, acá algunas de las personas que nos han acompañado, vamos cambiando de charla de un año a otro para no aburrir al público, se renueva, pero hay gente que sigue cursando la materia, recursantes, los buenos recursantes. Recursar no está mal tampoco, pero acá tenemos algunas de las personas que hemos participado. Hay más, pero Emilio Rushansky, el libro Un mundo con drogas, se los recomiendo, es un capo, Emilio, realmente un ser humano increíble. Cele Romero, psiquiatra, divina, Marcelo Morante, obviamente, Luis Osler del área de Derecho también, gente divina. Germán habla mucho de sociología, provisionismo, parte del material que hablé hoy son de sus clases, un capo también, gente que milita también o ha militado en ONGs, y el objetivo general es conocer acerca del cannabis, los usos, las precauciones, la forma de acceso, porque la gente no sabe que puede cultivar cannabis, que hay un programa. ¿Sí? Si a mí me hablas de electromecánica, no tengo idea. Entonces, hay cuestiones legales que a veces no las conocemos y que están disponibles para todos. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta, tenemos encuentros sincrónicos y talleres. ¿Me está diciendo que hiciste un taller en un laboratorio de una universidad, talleres de cultivo con una plantita y enseñaste a hacer una medicina? Sí, estoy diciéndolo. ¿Sí? Esa es la idea. Y además, también está contemplado en otros espacios los talleres de vaporización. ¿Cómo se vaporiza? Porque le estamos enseñando a personas que van a ser médicos y médicas y no van a saber de cannabis. Entonces tienen que tener una idea de estas cuestiones. No puede ser este tema tabú porque son esos profesionales quienes pueden prescribir cannabis y la mayor parte, y todos los medicamentos, en definitiva. ¿Sí? Acá tenemos la cátedra de farmacognosia, es parte de lo de plantas medicinales, uno de los proyectos de extensión del cannabis medicinal y fitoterapia en el equipo interdisciplinario de salud, ¿sí? Parte de algunas capacitaciones. Estas caras no están simuladas, son caras de alegría también, de disfrutar, porque es una, como decía hoy, es una construcción colectiva, ¿sí? No hay éxito si no hay audiencia. Entonces, esta charla me hace sentir feliz porque hay gente que está escuchando,
Estamos todos aprendiendo, porque yo nunca había venido a dar una charla, por eso te agradezco mucho, Martín, por habernos invitado, a todo el equipo. El segundo proyecto de extensión, Cannabis, Salud y Fitoterapia desde un abordaje interdisciplinario. Fíjense que esta palabra se repite bastante. ¿Por qué? Porque es interdisciplinario. No podemos saber todo. Hay que vincularse. Es algo que escuché de vos, Martín, también. Interactuar con otras personas es muy, pero muy importante. Y también, además de dictar cursos, estamos ahora dando una diplomatura en la Universidad Nacional de Chilecito en producción e industrialización de cannabis, para uso medicinal pero industrial, algo que no había. ¿Sí? Y acá en el mes de abril tuvimos la parte práctica, una semana en Chilecito, en un predio de agrogenética riojana, una alianza estratégica con la Universidad de Chilecito, la gente aprendiendo, ¿sí? 8 horas al día ahí, durante una semana, aprendiendo los procesos de cosecha, post cosecha, siembra, esquejado, propagación asexual, sexual, lo que tiene que ver con almacenamiento, acondicionamiento, y yo estaba en la parte de laboratorio de control de calidad. Las personas llevaban sus materiales medicinales, flores de cannabis, llevaban aceites, resinas. Hay gente que hace cosas increíbles, ¿sí? Con distintas técnicas, y hacíamos el control de calidad. Es la primera corte, tuvimos 600 personas anotadas, la tuvimos que bajar a 200 porque no podíamos dar con más gente. Es algo mágico, lo que ocurre con la presencialidad, lo celebro, es mágico. Por eso estos encuentros que están organizando, a quienes ustedes les agradezco mucho de corazón, son importantes. Vincularte con otra persona creo que es revelador, es necesario, lo tenemos que seguir estimulando. ¿Dónde participamos? Farmacopea Argentina, en el Consejo Consultivo Honorario del Instituto Nacional de Semillas. No sé si sabían que vos podés registrar un cultivar, ¿sí? Lo podés registrar. Hay gente que ya ha registrado algunos cultivares, genéticas de cannabis. Consejos asesores de políticas relacionadas al cannabis también, en Bahía Blanca, en Torkins. Lo que es también la formación continua. Siempre intentamos dar conocimiento, pero sobre todo aprendemos más. Cuando vos aprendés, cuando le comentás a otro cómo estás en el tema. Y aparte siempre hay alguien que tiene algo para darte, siempre. Eso pasa continuamente. Y obviamente acá Martina le saluda también, de bebé, ya estaba con el cartel. Hoy cuida las plantas, tiene 3 años, pero no rompe las plantas, sabe lo que es bueno, ¿sí? La riega. Es una construcción familiar también. Une a la gente el cultivo de cannabis. Aunque no lo uses, une a la gente, como una huerta. Estos hábitos son muy, pero muy saludables. Y obviamente, gracias a ustedes y a la planta también le rezamos, ¿no? Bueno, gracias Alejandro por tu presentación. Gracias. Hay un espacio de preguntas, consultas, comentarios. El que quiera participar, me avisa. Llevo el micrófono. No traje más cannabis, les aviso, ¿eh? Eso era de muestra. ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias por la presentación, súper clara. Te quería hacer 2 preguntas. La primera, digamos, ¿en qué se basa el Estado Nacional en hacer que una sustancia sea legal o ilegal, digamos? Porque hoy en día tenemos el tabaco legal, el alcohol es legal, pero ¿en qué se basa en ponerlo en un listado u otro? ¿Se basa, digamos, en evidencia científica? ¿Se actualiza o se sigue basando en estudios previos? Y la segunda pregunta era si se está estudiando, digamos, la combinación del cannabis con otras sustancias, principalmente, por ejemplo, con el alcohol, efectos, digamos, cuando hay combinación de sustancias. Buenísimas las 2 preguntas. Todo parte de la Convención Única de Estupefacientes. Eso es lo que ocurre en general. Esas directrices, impulsadas por países de mayor poder económico, vamos a hablar, o armamentista, son quienes determinan o van haciendo la tendencia, ¿no? Como cuando se cambia el reglamento de un deporte, que hay intereses, bueno, viene mucho de Convención Única de Estupefacientes. Argentina suscribe muchos convenios, como la mayoría de los países, pero hay directrices que se acuerdan en una oficina y se trasladan al resto de los países. Es así, la verdad. En Argentina lo que se encontró es que, a pesar de haber una ley de estupefacientes vigentes, podía justificarse con el uso medicinal, y para eso apareció una ley. Hoy en día cada país puede regular el uso, pero no a mansalva, es decir, con un programa vinculado a la salud. Es una estrategia que han encontrado varios países, lo ha encontrado Uruguay, lo están desarrollando Colombia, o lo ha desarrollado Brasil, todavía le falta, México todavía le falta. Tenemos muchos lugares en Latinoamérica donde todavía tenemos que avanzar. Y la otra pregunta era vinculada al uso de cannabis con otras sustancias. Bueno, básicamente muchas veces tiene que ver con esto de qué pasa con las combinaciones, ¿no?
un poquito con las combinaciones de sustancias. Todo esto, si yo combino cannabis blanco, lo combino con algo violeta, con alcohol, lo combino con algo dorado, como puede ser cocaína, voy a tener problemas. El problema no es el cannabis, es la relación problemática de la persona, no con el cannabis, sino con el alcohol y otras sustancias, y aparece siempre el cannabis metido en el medio, pero el problema es ese. El cannabis, esto no es alentar al consumo, pero es una de las pocas sustancias que no tiene inconvenientes con el resto de las otras. Siempre hay que desaconsejar el uso de alcohol con cannabis porque son depresoras las dos sustancias. Pero bueno, esto es una cuestión que hay que trabajarla, sobre todo cuando quienes hablamos de salud le hablamos a una población más sensible, ¿sí? Grupos de riesgo, sobre todo niños, niñas, adolescentes. Pero la combinación, el cannabis es la sustancia de las menos dañinas cuando tenemos el poder de adicción y la potencialidad de daño es mínima. Pero esto no quiere decir que no tenga que estar supervisado en algunos casos, ¿no? El fumado, sobre todo, que tiene una alta absorción a través de la vía respiratoria y circulación sistémica y llega muy rápido al cerebro. Eso pasa sobre todo en el cannabis, que ya está curado o añejado, donde las formas que están en la planta fresca son formas que no atraviesan la barrera hematoencefálica que divide el cerebro del cuerpo. Si vos fumas una planta recientemente cosechada, es menos probable que tenga psicoactividad porque durante el secado hay transformaciones de los cannabinoides hacia otras formas, ¿sí?, que son más activas y más potentes. Estas formas poco activas de las plantas más bien frescas son las formas ácidas, el ácido tetrahidrocannabinólico, el ácido cannabidiólico, etc. Cuando la seco, lo caliento, lo almaceno, se transforman, pierden una molécula de dióxido de carbono y forman compuestos más, si se quiere, más potentes. ¿Por qué? Porque son más lipófilos, menos hidrófilos y atraviesan esta barrera y llegan mucho más al cerebro. Entonces, hay una evolución. Por eso el análisis tiene que ser en general próximo a cuando vos vas a utilizar la preparación, o al menos que estés haciendo cruzas, etc. Esa sería la idea general. No sé si quedó claro, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Les ensucié, después barremos, Martín. Había que hacerlo, lo traje ahí, tenía que tirar, parecía la cara. Bueno, yo soy Jaime. Primero quería como agradecerte a vos, Martín, que no te conozco, recién estoy arrancando acá en el doctorado. Y bueno, la verdad que me parece fabuloso eso que dijiste al principio de un poco estar a las demandas de los estudiantes y las estudiantes, de que cuando haya un tema que se empieza a hablar y está como en varios temas de investigación y demás, poder establecer y formar estos espacios de debate y de discusión en una universidad, que bueno, hablar de la planta de marihuana en una universidad no se ve en todos lados, así que me parece fabuloso eso. Después, obvio, agradecerte a vos por esta presentación que me pareció genial, súper buena. Y bueno, te quería hacer también dos preguntas. Una relacionada cuando hablaste un poco del sistema endocannabinoide, o endocannabinol, que decías que bueno, cuando vos estudiaste no estaba eso en las materias, si bien Mechulausken como que sí ya lo había investigado. ¿Cómo ves vos la relación del prohibicionismo con la capacidad, digamos, de los espacios de generar conocimiento? ¿Cómo ves esa relación, ¿no? ¿Cómo afecta el prohibicionismo también a eso, ¿no? Hermoso eso, ahí tengo, Bien. está muy bueno, muy buena Y pregunta. después la otra pregunta, yo también en lo que es mi investigación, ahora estoy arrancando este doctorado con una beca de CONICET, también vuelvo bueno, agradecer este espacio porque si tenía alguna poquita duda de si estaba en el doctorado que quería, hoy me voy ya con todas las certezas de que estoy donde quiero. Mi investigación es acerca de sistemas productivos en el General Pueyrredón, en Mar del Plata, y la idea también es abordar espacios de capacidades medicinales de los sistemas productivos con bases agroecológicas. Quiero abordar la parte de cannabis, y me parece interesante empezar a dar esta discusión también que no se está dando tanto generalmente en los equipos de investigación, extensión, etcétera. Se aborda al cannabis desde un ámbito más farmacológico, medicinal, Sí. pero no tanto desde la producción. Y me parece muy importante en un país donde el sistema productivo tiene muchísimas falencias y genera muchísimas problemáticas socioambientales, empezar también a discutir y a replantearnos de qué manera queremos producir cannabis. Si hacerlo con, no sé, con los amigos de los amigos, en superproducciones con agrotóxicos y demás, o hacerlo con las comunidades, hacerlo de manera agroecológica, etcétera. ¿Cómo ves vos esa parte más productiva y cómo podemos encarar, digamos, una transformación desde ahora
aprovechando que recién estamos arrancando. Si bien Belgrano lo quería hace mucho, nosotros recién estamos arrancando y bueno, ¿cómo podemos arrancar? Respecto a lo de las investigaciones, Mechulam arranca poco antes de los años 60, ¿sí? Principio de los 60, descubre el THC, no elucida la estructura, iba a la policía a buscar hashish, básicamente, en Israel, ¿sí? Él estaba en la Universidad Hebrea de Jerusalén, conseguía hashish de la policía, así como empezó, re ilegal, obviamente, para esa época, pero era así. No sé si saben, pero el hashish son los tricomas glandulares de la planta de cannabis, tiene, no sé si vieron ese aroma de dónde viene, pero si te fijas, estos tricomas, cuando vos los tamizás, con un tamiz, se desprenden de la base de la bráctea, esta es la bráctea de la flor femenina, se desprenden y eso prensado tiene una textura medio plástica, moldeable, tipo plastilina. Ese es el hashish. Y respecto a la producción sobre todo de cáñamo industrial, es muy interesante porque si bien hay muchos intentos por los beneficios, lo que tiene que ver con la bioremediación de suelos, la planta de cannabis capta muy bien metales pesados, otros elementos, cadmio, plomo, arsénico, mercurio, muy interesante. El tema o el desafío es ver qué capacidad tenés vos después de esos materiales, colocarlos en algún lugar para que ese metal pesado esté contenido. Obviamente, estas cuestiones de infraestructura, ¿qué mercado apuntamos? Cuando estamos con un proyecto productivo, primero busco al comprador a quién me va a comprar el producto y después tengo que diseñar mi proceso. ¿Cuál es el problema que tuvimos en otros países limítrofes, Uruguay? Se otorgaron muchas licencias para cultivo primario, no se evaluó la factibilidad de proyectos. La gente se fundió. Hoy tenés 4 o 5, cuanto mucho, que son los que hicieron mejor las cosas, los que tenían más poder económico. Para no caer en eso, tenemos que saber que el cannabis, y el cáñamo industrial también, tiene mucho potencial. Pero, por ejemplo, si yo produjera cáñamo industrial, separo la fibra de la cañamisa, la fibra es la parte externa, para hacer textiles, los zapatos, muchas costuras son de cáñamo todavía, ¿sí? No es mentira. ¿Dónde meto el producto? La cañamisa, que queda como derivado cuando saco la fibra, la uso para hacer materiales de construcción. Bárbaro. ¿Quién tiene la máquina, la matriz para hacerlo? ¿Cómo lo voy a rellenar si hago algo en seco? No lo puedo mezclar con cemento, pierde aislamiento. Entonces, ¿tengo la máquina? ¿Cuánto puedo procesar? ¿Quién me va a recolectar el producto? ¿A quién se lo vendo? Hay un montón, pero para eso hay que hacer algo de investigación, un proyecto chiquito para ver de escalarlo. El problema que tenemos con el cannabis es, al que se le da bien el cultivo, a la persona, dice, bueno, es fácil escalarlo. Cuando vas a un campo, te estoy dando 500 plantas, ahí se te trastoca todo. Es muy difícil el escalado y es un producto más con sus riesgos también. Hay que tener en cuenta. Una cosa es el indoor, el patiecito de la casa. Cuando lo escalás, che, el viento, ¿para qué lado? Lo pongo en diagonal al viento, hago cortina. ¿Cómo sostengo esas ramas pesadas cargadas de flores? Bueno, eso es un desafío. No tenemos eso. Porque en los países que se hace mucho, República Checa sobre todo, que tiene límites de THC incluso del 1% para cáñamo industrial, hace muchos años. Esto es un proceso de construcción también colectiva, va a llevar años hasta que se implemente, porque el clima de acá es distinto a otro. Vos podés tener la técnica, todo, te podés tener el biodigestor para procesar el material, la chipeadora, etc. Pero no hay todavía un conocimiento en cuanto a los cultivares o variedades que se adaptan a la región, y esos son los primeros proyectos que están apareciendo ahora. El futuro es promisorio, bioplásticos, los BMW tienen paneles de plástico mezclados con fibra, pero falta un montón todavía. La mirada es no poner todos los huevos en la misma canasta, hay que ir de a poco, no queda otra. Y van a quedar los que más plata tengan, si es que hay lobby, y el desafío que es el de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cannabis y del Cáñamo, la ARICAME, que va a tener que implementar políticas donde cada provincia puede evaluar la factibilidad de proyectos, no centralizarlo en gobierno nacional, porque no das abasto. Tenés que pagarle un buen sueldo a la gente, crear secretarías para que esto prospere. Te va a dejar plata, pero no es tan fácil. No, primero me encanta. Hoy en las jornadas de la mañana compartíamos las mismas reflexiones de lo que vos decías. A mí me pasa lo mismo, siento lo mismo y quedó muy claro que hay una escucha del grupo de Martín, de toda la CAP, y nos da orgullo estar donde estamos y bienvenido. Y así poder abrir, ¿no? Y me encanta la charla porque primero hay un montón de cosas que no tengo ni idea y es muy, además de que sos muy dinámico, es recopado lo que están haciendo y siempre que uno flexibiliza y aprende cosas, cuando hay flexibilidad no se quiebra, digamos. Entonces si pudiéramos lograr flexibilidad en las universidades o
en los sistemas productivos y qué sé yo, obviamente estaríamos parados en otro lado. Entonces digo esto esta intro, porque lo que voy a preguntar parece un poco hortiva, pero no lo es, y es que a mí me ha tocado muchos años trabajar en Paraguay, varios años seguidos, y de conocer familias que en la Mata Atlántica, en reservas digamos, mundial, totalmente enajenadas, y ir un año y al año siguiente que los marihuaneros de la zona, que cultivan ilegalmente dentro de esta reserva de biosfera, acribillaron así a la madre, al padre, al niño de 3 meses, al de 6 años y a los abuelos, así. Sí. Entonces digo, por un lado está eso, y o sea, como ellos no querían estar en el sistema de ingresar a una reserva de biosfera para hacer esas plantaciones manchones que hacen, los mataron. Y eso es porque una familia que yo conocía, pero hay un montón de casos. Y por el otro lado me ha tocado muchos años, desde el 96, 7, trabajar en escuela secundaria, primaria, secundaria, y ver casos aislados en esa escuela y en otras, donde hay un segmento que vos nombraste, y está muy bien todo lo que dijiste de los riesgos, que no tienen, digamos, y hablo de la marihuana o del paco o de la adicción a las pantallas, ahora al celular y a la tele y qué sé yo, de la misma manera, o al alcohol, no distinto. Pero sí he visto casos de niñas, de niños súper reincidentes que no tienen un filtro, que lo usan indiscriminadamente y que no es más o menos un poquito, están enajenados también, como lo podrían estar con las pantallas. Entonces, con esas dos reflexiones, la pregunta concreta es, son poquitos y lo hacen ustedes como de corazón y están creciendo un montón, pero ¿qué compromiso tienen con esa otra parte de la realidad? Porque tu charla es brillante, pero también habla como un poco de, bueno, esto es agua, medio o sea, o es algo buenísimo que yo, Sí. y yo me imaginaba, y llega a ver 3 adolescentes que yo, y salen como así, acá. Entonces, ¿qué compromiso tienen ustedes como grupo para ahora o en el futuro tomar contacto profesional con esta contracara de la marihuana? Excelente la pregunta. La idea sería, o sea, es apuntar a población de riesgo, sobre todo niños, niñas y adolescentes, y estos programas de capacitación, muchas veces lo que es el extensionismo, lo hacemos con proyectos de extensión más por lo terapéutico, pero estamos armando una serie de ideas que es para impactar en población, lo que son charlas en escuelas, en sociedades de fomento, en los barrios periféricos de Bahía, donde a veces los municipios tienen algunos programas más destinados a lo que es alimentación, huerta, comedores. Es ahí donde queremos llegar. Claro que, y coincido plenamente, esto del uso indiscriminado, población sensible, adolescencia, hay que tomar mucho cuidado porque ese grupo es sensible a las distintas sustancias porque es una etapa de experimentación corporal con sustancias, con el alcohol, y el cannabis es una más. Entonces, ¿para qué sumarle más cosas a una persona que no lo necesita o que todavía quizás no está preparada para asumir el compromiso de usar una sustancia que no deja de ser un estupefaciente con menor riesgo que otros, pero en definitiva el manejo, el cuidado que pueda hacer con esa sustancia o con otra, quizás no lo tiene claro, porque es una cuestión de madurez, de aprendizaje, y no estaría bueno experimentar con el cannabis, obviamente, a esas edades tempranas, porque, a ver, hay pérdida de concentración en algunos casos, sobre todo los quimiotipos índicos, no tanto los sativos. Digo del fumado, porque el aceite tiene un primer paso por el hígado, el primer paso hepático baja mucho la cantidad y llega menos a cerebro en general, pero a la misma cantidad que uno usaría por vía inhalatoria. Pero de todas maneras, es una práctica que a veces está apareciendo en la adolescencia y tenemos que hablar de esto con nuestros hijos e hijas. ¿Por qué? Porque van a estar expuestos en algún momento de su vida a sustancias, ¿sí? A sustancias de este tipo o otras más duras, al alcohol ni hablar, y esto hay que hablarlo en la casa. Y más allá de que el Estado esté presente con las campañas de prevención, hay una cuestión que es inherente al hogar, a la estructura familiar. Hoy en día tenemos familias consolidadas, familias ensambladas, chicos y chicas que no hay presencia de sus líneas parentales cerca. Esa contención, cuando el adolescente o la adolescente no lo tiene, empieza a experimentar de una manera un poco más agresiva con su cuerpo sin medir esas consecuencias. Entonces, ¿qué mejor que hablar con un cuerpo y una mente que está desarrollándose, que está en la plenitud, pero que no tiene la madurez fisiológica para comprender el mensaje de que pasarla bien un día con cannabis o una sustancia puede ser cosa transitoria, pero que no podés vivir en ese estadio crónicamente? Y ahí es donde tenemos que fortalecer. Cuando la persona cae en una cuestión, no solo cannabis, combinada con otras drogas duras, en ese caso
obviamente el contexto es importante. Es lo primero que aparece. Un problema en la casa o algo, falta de contención, lo primero que aparece es eso. La sustancia, obviamente, que no alcanza con prohibir la sustancia, y después también lo que es la persona, el individuo. No internarlo en una granja para esconderlo. En realidad hay que integrarlo a la sociedad porque esa persona tiene mucho para dar. Son esos tres pilares, sobre todo las leyes de uso de sustancias, de drogas. Drogas son todas, pero también incluso es importante que hablemos en nuestros hogares, con nuestros hijos e hijas. Che, no tomes ese medicamento. Te duele la uña, te tomas el ibuprofeno, el paracetamol. La dosis letal te causa hepatotoxicidad, vas a trasplante entre 3 y 4 gramos. ¿A vos te piden receta para el paracetamol? Bueno, se metaboliza en el hígado y tenés de 1 gramo, el de Rafo. Digo una marca, pero bueno. Una persona que se olvida de tomar y no sabe, un adulto mayor que no sabe si tomó la pastilla, como le dicen, es un comprimido, por ahí se toma 3, 4 y no te acordás. Eso está disponible. La automedicación es terrible. Che, me duele algo. Me pica la garganta. Acitromicina de entrada. Si no tenés nada, tenés moco verde, tenés expectoración, fuiste al neumonólogo o algo, ¿para qué te vas a cargar con esa resistencia bacteriana? Eso es una práctica común. Pasa con el alcohol y otras cosas, el tabaco. Es decir, que tiene que ser integral, porque esos compromisos son no solo con las sustancias, sino también con otras que nos rodean, que creemos inocuas y lo tenemos al alcance. Digo, los problemas no se resuelven rápido, no está la magia. Soy del área farmacéutica, pero realmente los principios activos sintéticos aislados, el consumo está digitado, está programado para que consumas la propaganda a las 2 de la tarde para verte lindo, linda, todo para la belleza, nada para el interior. Eso es típico. No hay que prenderse en eso y hay que hablarlo. No tengo la respuesta, pero voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Todo es la maravilla, tiene que haber. Sí, sí. Que así como la grasita, así como toda esta, Sí. también nosotros transformamos en formadores de ese Sí. experimento. Sí, al público hay que hablarle de lo bueno, de lo malo y ver a qué público está dirigido, pero obviamente no es la panacea y la solución a todo, como siempre.